placer. Muchas gracias a Rayos contra Cáncer por contar conmigo y bueno, muchas gracias a la audiencia por continuar en este curso. Espero que estén teniendo una gran experiencia, estén aprendiendo bastante. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco más interactivo. En vez de un PowerPoint, vamos a trabajar en un plan de cabeza a cuello. Vamos a utilizar, probablemente Rayos contra Cáncer ya ha proporcionado un PDF con los, digamos, un poco las instrucciones. Vamos a seguir el método Schulman, que es un método de un compañero de Rayos contra Cáncer de la Universidad de Colorado, Adam Schulman, que, digamos, ayuda bastante utilizando conceptos matemáticos en cuanto, bueno, puede crecer la dosis cuando te alejas del PTB, de los órganos que están cerca. Entonces, dicho esto, es un método estupendo, les recomiendo que lo usen. Obviamente, cada centro y incluso en mi propio centro, bueno, los planes tienen su propia forma de hacer los dosimetristas, de hacer sus planes, ¿sabes? No hay nada realmente en contra de que utilicen su propio método, su propia. Entonces, aquí lo vamos a enseñar de esta manera, obviamente para que aprendan esos conceptos, pero luego, bueno, ustedes pueden ampliarlo, cambiar ciertas cosas, pero un poco que tengan la idea de cómo una forma de realizar estos planes, ¿no? Este caso me ha proporcionado Rayos contra Cáncer, muchas gracias de nuevo. Y bueno, podemos empezar un poco a mirar. Los primeros 5 minutos voy a simplemente mostrar un poco, antes de entrar al optimizador, las estructuras que tenemos. Tenemos los órganos en riesgo, tenemos 2 targets, una que va a 60 Gray y otra que va a 54. Y luego una serie de estructuras de optimización. Así que voy a quitar de momento los fields para que podamos ver un poco cómo es el caso. Creo que la descripción del caso que he recibido no es exacta digamos, a la que estaba en la descripción, pero se puede hacer otro recording más adelante. De todas formas, los principios que vamos a aplicar son los mismos. Digamos, estos principios los aplicaríamos independientemente si el caso tiene dos niveles simultáneos, ¿no? De SIB, que en este caso tenemos 2, o si creo que en la descripción pone 3, pero vamos a trabajar con 2. Entonces, aquí podemos ver, voy a quitar todo menos los targets, la PTB a 60 Gray, en rojo incluye la mandíbula, bastante de oral cavity. Dentro. Entonces veremos qué podemos optimizar o cómo bien podemos optimizar qué órganos, depende de lejos estén del target o incluidos. Y aquí tenemos el segundo nivel, a 54 Gray, el contorno en azul, ¿no? Que ya incluye, bueno, pues nódulos linfáticos, etcétera, zona del cuello bilateral. Y así que, bueno, estas serían las 2 targets que vamos a tener para este plan. Para casos de head and neck, normalmente tienen, obviamente, todos los contornos de los órganos que nos van a ocupar en este área, el brachial plexus, las 2 lateralidades. Vemos que hay un pequeño overlap aquí, con lo que cuando trabajemos en el max, la dosis máxima del brachial plexus, bueno, tendremos en cuenta de que está dentro del PTB, con lo que, bueno, recibirá dosis de prescripción de este PTB, pero queremos mantenerlo, obviamente no queremos el hotspot o la parte más caliente de este PTB, estar donde está el brachial plexus. Tenemos las estructuras ópticas. Para este caso no van a ser un problema. Cóclea, tenemos los Kayasan, porque estamos lejos de ese área. Entonces realmente no vamos a tener ningún problema, ya que no vamos a tener dosis en ese área. Los órganos que sí vamos a tener, digamos, en el área donde vamos a estar tratando, vamos a tener la mandíbula, el labio, la laringe, la mandíbula, que hemos visto claramente que está en una parte que va a estar bastante alta de dosis, ¿no? Que va a recibir prescripción. Siempre queremos tener spinal cord y vamos a tener un PRV para además evitar que no queremos ninguna dosis que entre por esta dirección, ¿no? Entonces, aquí tenemos un PRV para spinal cord con 5 milímetros en la que vamos a optimizar. Y bueno, ¿qué otros tenemos? La faringe y, por supuesto, las glándulas parótidas. No sabemos que eso es bastante importante en los casos de head and neck. Y podemos ver la faringe, los constrictors y por aquí vemos las 2 glándulas parótidas, ¿no?
El oral cavity, en este caso no vamos a optimizar en ella ya que está, digamos, donde está el PTV de alta dosis. Pero bueno, tenemos los contornos y tenemos más contornos que son muy comunes de tener en los casos de cabeza y cuello. Los nervios ópticos, de nuevo, para este caso no va a ser un problema ya que están lejos, al igual que los ojos. Otro órgano que sí va a estar y vamos a optimizar es el esófago, ya que va a estar más cerca por lo menos de este PTV, ¿no? Yo empezaría aquí y vemos que está bastante cerca de este PTV. Así que bueno, esos son los órganos en riesgo que tenemos, que nos vamos a ocupar de ellos y los targets. Y luego tenemos estas estructuras de optimización. Entonces voy a quitar esto un poco de momento para mostrar esas estructuras. De nuevo, la descripción exacta de estas estructuras la tienen en el documento de BIMAP Planning Document de Rayos contra Cáncer. Si tienen cualquier duda nos pueden escribir y podemos aclarar, pero está descrito cómo crear esta estructura, los márgenes que se usan. Entonces, la primera que vemos aquí es este PTV Opti de 54, que básicamente lo que hace, vamos a ver aquí fácilmente, es en este contorno, ¿no? Entonces, como hay un overlap entre hay una superposición entre el target de 60 gray y el de 54, queremos optimizar en esta estructura para el target de 54 con un pequeño margen de unos 3 milímetros. ¿Por qué? Porque, digamos, esto se va a cumplir seguro, ¿no? Porque va a estar dentro de un target que recibe más dosis. Entonces, realmente queremos ocuparnos de que este área recibe esa cobertura de que normalmente queremos un volumen que recibe 100% de la dosis, tuvi 95%. Entonces, queremos, digamos, forzar eso en esta parte, porque sabemos que en esta parte se va a cumplir, ¿no? Porque está en un target de mayor dosis, ¿no? Entonces, en lugar de optimizar, va a ser que vamos a optimizar en este target, pero no vamos a optimizar en este, vamos a optimizar en esta, con nuestros objetivos. Luego tenemos, digamos, el eje de los targets, porque siempre, obviamente, el optimizador sería eso, lo que se llaman RIN. El optimizador, digamos, no va a utilizar tanta geometría más como el DBH, ¿no? Entonces, siempre preferencialmente puede que la zona más fría esté en el eje del target, ¿no? Está más cerca de los órganos en riesgo, es más difícil de cubrir. Entonces, queremos tener un poquito de empuje extra en la parte del borde, ¿no? de los targets para asegurarnos de que mantenemos ahí dosis y de que el optimizador no se centra en la parte central y la parte que, digamos, ese 5% que a lo mejor está por debajo de prescripción, no se queda siempre en el eje. El mismo concepto con este corner, o sea, la esquina. Si hay esquinas en el target, las nuevas versiones de Eclipse y esta versión, la 15.6, realmente no tiene problemas con esto, pero es algo que también se puede aplicar para evitar que, digamos, la parte más fría del target esté localizada en un área específica. Y luego, además de esta, vamos a tener los anillos. Probablemente todas las personas que hacen planes de tratamiento están muy familiarizados con el uso de anillos. Lo que intentamos es forzar un poco el gradiente de dosis según nos alejamos del target. De nuevo, en el documento va a tener una explicación de, digamos, qué es razonable, ¿no? Por ejemplo, no tendría sentido decir, bueno, no quiero ninguna dosis en el anillo. No es imposible conseguir un gradiente que llegue a ese nivel. Cuando estamos cerca del target, para casos de ese tipo de fraccionamiento, por supuesto, otra historia serían casos de SRS o estereostáticos. Para este tipo de tratamientos, digamos, un 5% de caída de la dosis por milímetro es razonable. Entonces, aquí hemos dejado 3 milímetros de margen con la target de dosis baja o intermedia y unos 5 milímetros con la de dosis alta. Y vamos a intentar tener un 85% de caída de la dosis que queremos en el target a este anillo. Porque tendría sentido con ese 5% por milímetro a 3 milímetros, un 85% de esa dosis. Y luego, según te alejas más lejos de la zona de los targets, esa caída disminuye un poco, es más cercana al 3% por milímetro, entonces vamos a tener
un segundo ring. Estos rings tienen una anchura de 1 centímetro. 1 centímetro en este área, como aquí tenemos un poquito más de margen con el otro target, va a ser unos 8 milímetros. Y este segundo ring igualmente lo que va a intentar es seguir manteniendo ese gradiente de caída de la dosis, aquí aproximadamente al 3%, una vez ya vamos llegando a este ring, con lo que a este ring le vamos a pedir como un 65% de dosis máxima de la prescripción de nuestro target de 54, creo. Y finalmente tenemos otra estructura de optimización. Para casos de head and neck, normalmente queremos evitar entrada por los hombros del paciente. Os podéis imaginar que en estos casos hay un cambio muy dramático de, digamos, de esta distancia hasta llegar al target en las áreas donde de repente aparecen los hombros, ¿no? Entonces, lo que no queremos es tener un plan en el que el paciente pierde un poco de peso o, digamos, los hombros bajan un poco y pasas de tener una distancia de milímetros, unos pocos centímetros, y antes tenías como 10 centímetros, porque lo va a crear un hotspot altísimo, además tienes el core, la espina de ahí. Entonces, es una de que preferimos evitar, ¿no? Además, el optimizador va a intentar, si quiere poner dosis aquí a través del hombro, va a poner muchísima afluencia, porque mirad la distancia, ¿no? Tan amplia que hay. Entonces, es muy común evitar que entre dosis por aquí. Eclipse, como lo hace, lo vamos a ver ahora mismo en el optimizador, tiene una manera de evitar entrada por un contorno. Si no tenemos esa capacidad o en otro sistema de planificación, lo que puedes es poner un objetivo muy, muy alto en este contorno y así directamente el optimizador se va a olvidar de decir, bueno, tiene un objetivo de dosis tan bajo que no voy a intentar poner ninguna dosis de entrada a través de ese contorno. Y bueno, estos son principalmente las estructuras de optimización que vamos a utilizar para este caso. Por supuesto, hay más, como podéis ver en el documento, si en situaciones en las que hay una superposición de órganos con el target, que hay que tener un compromiso, digamos, de la dosis. Está todo escrito. Para este caso, con esta va a ser suficiente para planificarlo, ¿no? Entonces, bueno, antes de ir al optimizador, también simplemente mostrar los beams. Voy a dejar solo los targets y voy a mostrar el... Entonces, como veis, vamos a utilizar dos arcos con rotación completa de 180 a 179 y luego en la otra dirección. Normalmente nos gusta, sobre todo, los colimadores en la dirección de X es donde vamos a tener nuestros leads, nuestros colimadores de multilead. Entonces, estos tienen un límite de cuánto pueden viajar, digamos, desde el carrusel hasta la distancia que se pueden extender. Entonces, nos gusta siempre que es posible mantenerlos, no abrir los colimadores en la dirección X demasiado, porque el límite es alrededor de 15 centímetros. Entonces, si un colimador de hoja intenta llegar, se va a parar a los 15 centímetros, ¿no? Entonces puede dejar zonas abiertas o el otro vendrá a compensar a cerrar si es necesario, pero, digamos, ayuda en la optimización el tener esa libertad. Por supuesto, siempre quieres tener tu target dentro de la apertura, ¿no? Entonces le damos al play. Si en algún momento sale por unos grados, una cantidad de grados muy pequeños, tampoco es un problema, ¿no? El optimizador va a ser capaz de cubrirlo, pero en principio esto sería óptimo para este caso. Nosotros tenemos una rotación del colimador de 10 grados. Siempre intentamos evitar estar a 0 o cerca de 0 y el motivo es porque según viaja el arco, quieres evitar que este interleaf filtración, esa filtración de interleaf siempre esté superimpuesta, que tendría si está rotando a 0. Cuando lo pones en un ángulo, va a rotar de forma que no se superimpone. 10 es un límite bastante bueno. Obviamente evitar 0, algo que esté muy cerca de 0, se podría bajar un poquito más, sí, pero
En general, para este tipo de planes, siempre que no estemos hablando de SRS o cosas específicas, 10, una rotación de 10 o menos 10, en este caso 350, con el ángulo complementario es suficiente. De nuevo, por la situación del isocentro y al ser ángulos complementarios, vamos a ver que los targets se mantienen, ¿no?, dentro del colimador en este sentido también. Y bueno, no tenemos tiempo de, obviamente, de explorar todas las opciones de Eclipse, pero también Eclipse tiene este Arc Geometry Tool, que podéis jugar con él, donde directamente tienes setups que les puedes decir, bueno, un isocentro y 3 arcos, ¿no? Y te los pone en una dirección, complementario y con una rotación a lo mejor de 180, de 90, pero con una offset. Entonces, podéis jugar con él, ver cómo os va de todas formas. Hoy lo vamos a hacer así manual con 2 arcos complementarios. Para casos de cabeza y cuello es muy común usar 3 arcos también. Obviamente, cuanto más, digamos, libertad, cuanto más arcos tienes, más puedes tener un resultado un poco mejor, ¿no? Pero eso también es detrimental en cuanto al tiempo. Por supuesto, el paciente no vamos a hacer planes con muchos más arcos de los que necesitamos, ¿no? Entonces, para este caso, 2 va a ser suficiente. Muy común usar 3 también para casos de cabeza y cuello. Así que, bueno, entonces creo que con esta parte, no sé si hay alguna, así antes de pasar al optimizador, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, podemos continuar. Y como he dicho, como vamos a pausar y continuar el optimizador varias veces, va a haber oportunidad para hablar, sí. Por el momento hay una pregunta de Hugo. Él preguntó que cómo se puede modificar la velocidad de rotación al momento de visualizar los arcos. Supongo que sea algo específico para escuchar. ¿Se refiere simplemente al verlo aquí? No sé si será eso o a la hora de qué velocidad el gantry, cómo va, qué velocidad va a rotar, si se puede cambiar eso, supongo yo. No de forma directa. O sea, lo que hace Eclipse, y esto ha cambiado un poco con el tiempo y según las tecnologías han avanzado. Lo que hace en la actualidad, probablemente todo el mundo que tiene un turbín ha observado, normalmente un arco tarda como 1 minuto, quizá un poquito más, de 1 minuto en dar la vuelta. Entonces, lo que hace Eclipse es que va a optimizar la tasa de dosis, porque cuando usas BIMAX o arcos, aunque pongas 600 de monitor unit por minuto, os vais a dar cuenta, no es como un open field, no va a ser siempre 600, va a ser probablemente 200 y pico, 100, pero está modulando la tasa de dosis a esa velocidad máxima, digamos, del gantry, que es alrededor de 1 minuto. La única variación que vas a ver ahí, pero realmente no tenemos control sobre ella, es casos a lo mejor de estereostáticos, está usando FFF beams, donde la tasa de dosis es mucho más alta y está tratando una dosis mucho más alta. Si realmente estás maximizando la tasa de dosis, está llegando a ese límite, el gantry puede ir un poco más despacio para dar tiempo a dar esa dosis que quieres, pero no tenemos un control directo. El optimizador internamente va a aplicar esos límites que la máquina tiene de cómo de rápido puede mover el gantry y realmente solo va a intentar ir lo más rápido posible, digamos esa rotación de aproximadamente 1 minuto por arco, pero si realmente estás utilizando la máxima tasa de dosis y aún quiere poner más dosis, puede ralentizarlo un poco. Y la gente que trata casos SBRT o SRS a veces va a notar que el gantry, incluso a la tasa de dosis máxima, se mueve un poquito más despacio. Y es por eso, es porque ya estás maximizando la tasa de dosis y el gantry se mueve un poquito más despacio. Pero no hay un control directo. No puedes decir, eso es el optimizador. En BIMAX y en IMRT, como hay tantos grados de libertad realmente, lo que hacemos es que tenemos esa función de coste internamente y el optimizador va a decidir cómo crea esa fluencia que tú deseas con todos esos grados de libertad, todos esos puntos de rotación, la velocidad de los MLC, la velocidad del gantry, la variación en la tasa de dosis. Pero bueno, espero que eso... No sé si tienes tiempo para, en este momento, si sí, quieres podemos seguir, la ponemos. Sí, vamos a ir un poquito cortos de tiempo, así que Vamos. a continuar. Realmente hacer un plan en una sesión es un poco... entonces, bueno, pues venimos al optimizador, ¿no? Básicamente está en nuestra pantalla para decir, iniciar el plan. Tenemos nuestros objetivos. Aquí voy a marcar, explicaré más adelante qué hace Intermediate Dose.
Y vamos a iniciar la optimización simplemente con los objetivos de los targets. Entonces tenemos al CTV, simplemente le he puesto que de la dosis, bueno, un 102% de la dosis a cada uno de ellos, con una prioridad de 200. Para los targets tenemos, digamos, la misma lógica. Queremos, el máximo le hemos puesto un 105% de la dosis, prioridad de 200, y luego una cobertura del 101% al 100%. Tenemos estas dos que le llamamos dummy o falsas, digamos, objetivos porque tienen prioridad 0. Este objetivo es simplemente para monitorizar lo que realmente queremos obtener, digamos que sería este B100, el volumen que recibe 100% de la dosis, ¿no? Que sea por lo menos 95, aunque estamos empujando un poco más fuerte, esto es lo que realmente queremos obtener. Y este otro dummy lo utilizamos para usar el NTO. Este es específico de Eclipse. Pues podéis buscar información acerca este objetivo de tejido normal. Lo que hace Eclipse es que va a crear un contorno que no va a estar visible al usuario, que incluye todo el contorno del cuerpo menos los targets. Y aquí le podemos poner, digamos, lo que nosotros queremos que optimice en cuanto a la caída de la dosis, ¿no? A partir de 0 centímetros, o sea, sin margen desde el target, queremos que a un 100% de la dosis empiece a decrecer hasta un 40% con esta caída, ¿no? Casi que cuando llegando al 1,5 así ya empiece a llegar a ese 40% de la dosis. Entonces, este 100% de la dosis, como Eclipse lo hace, es lo toma del 100% de tu objetivo tipo upper, digamos el de la dosis más baja. Entonces, como queremos que use este, no que use este, lo ponemos aquí con prioridad 0 para que sea mucho más cercano a la prescripción. Entonces, espero que esto tenga sentido. Es una cosa muy específica de Eclipse y lo podéis ver en el manual de Eclipse. Si no incluiremos este dummy, este objetivo dummy, este 100% sería 63 Gray en lugar de más cercano a nuestra prescripción. Entonces tenemos nuestro NTO. De nuevo está explicando el documento cómo usa el NTO y ¿sabes? No hace falta que copies nada de eso, está todo en el documento escrito qué límites estamos usando para el plan. Así que... ¿Te puedo interrumpir un momentico, José? Porque sí. parece que ellos no tienen el documento. Yo estoy poniendo el documento en el chat para que lo bajen. Perfecto. Parece que por algún motivo no lo tienen. Es el documento que describe el método Schulman para la planificación de BIMAD, ¿no? Ese es el documento BIMAD al que tú Planning te estás Guide refiriendo. Sí, que lo he está puesto en traducido el al chat español. varias veces. Espero que lo puedan bajar de allí del chat. Estupendo. Si no, le escribimos a Caroline y que lo mande al grupo. También le voy a decir. Sí, bueno, entonces lo recibirán. Si no tienen el documento, lo recibirán. Está todo perfectamente detallado, traducido al español, con lo que no tendrá ningún problema. Así que bueno, una vez tenemos nuestros dos targets, como dijimos, el target a 60 y este Opti, que es a 54, que vamos a usar, vamos a añadir, bueno, yo ya he añadido, pero vamos a añadir estos son los rings, no se ve bien el nombre aquí, digamos los bordes del target y estas esquinas. Y vamos a utilizar exactamente la misma lógica. Queremos cubrir al 101% de la dosis para ese target. Queremos un máximo de un 105%. Sabemos que realmente vamos a llegar, el objetivo es intentar tener que el máximo no sea más del 110%, ¿no? Pero entonces empujamos siempre un poquito más fuerte. Y de nuevo ese objetivo dummy. Eso lo hacemos para los dos bordes y para las esquinas. Y finalmente el anillo. Como dijimos, para el primero vamos a ir a un 85%, esto sería el 85% de 54, y este segundo es 65% de 54, de 54. Y para, como hemos dicho, los hombros, esta estructura que queríamos evitar que entre dosis, Eclipse tiene esta función que la tenéis aquí, donde podéis decir, mira, esta estructura no voy a poner un objetivo, pero simplemente no quiero que haya dosis de entrada. Por defecto está nada, entonces toda esta estructura no tiene nada, pero puedes poner entrada o también entrada y salida.
para cosas a lo mejor como, ¿sabes?, un marcapasos, cosas que realmente quieres que tampoco llegue dosis de salida. Para este caso simplemente lo que no queremos es que el BIM entre directamente. No nos importa si cuando el BIM está tratando alguna dosis sale por el hombro. Entonces lo ponemos como entrada y listo. Entonces voy a iniciar el optimizador. A ver si puedo mover. Vamos a iniciar el optimizador. Esta casilla que he marcado, lo que va a hacer es que cuando lleguemos al nivel, cuando una optimización entera termine, va a calcular el plan y va a continuar la optimización de nuevo por el nivel 3, simplemente para ver dónde nos encontramos y los toques finales con un plan calculado. Entonces voy a dar a iniciar la optimización. Okay. Entonces lo que voy a hacer al principio es voy a pausarla. Como veis, está empezando a trabajar con esta función de coste que está creada por todos estos objetivos y por el NTO que hemos puesto. Y está empezando, digamos, a converger, ¿no? Está empezando a decir, bueno, al principio tenemos varios niveles. Lo que simplemente está haciendo es, está iniciando en un nivel mucho más, digamos, con los movimientos más amplios antes de llegar a los toques finales, ¿no? Podemos, si alguien pinta o está acostumbrado a algo así, es como pintar un cuadro, ¿no? Al principio no empiezas con un detalle mínimo en cada esquina, no empiezas un poco a hacerlo, a manchar un poco el cuadro un poco alrededor, aquí va a ir la montaña, aquí va a ir el mar, y luego ya empiezas a hacer los detalles. Bueno, el optimizador hace lo mismo, es imposible que empiece a optimizar con los detalles más finos de los colimadores, ¿no? Entonces va a empezar un poco utilizando más espacio entre los puntos de control, ver cómo se empiezan a cumplir esos objetivos y luego los va a ir cambiando. Entonces, aquí, no sé si los demás veis, creo que alguien ha puesto como un rotulador en rojo aquí, pero no es parte de mi pantalla. Entonces, lo que vamos a iniciar ahora, ya que tenemos los targets y los anillos, vamos a empezar a añadir los órganos en riesgo. Primero, las prioridades de media. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, con las glándulas parótidas, que son muy comunes y necesarios en los planes de cabeza y cuello. Entonces, voy a añadir un objetivo de min, de la media de la dosis, para cada una de ellas. Bueno, solo he puesto una, está la otra aquí. Pero lo que vamos a hacer, y lo veréis descrito en el documento, cómo usamos el método Schulman, es, antes de añadir prioridad, vamos a ver, bueno, dónde nos encontramos, ¿no? En este momento, ya que se empieza a converger un poco aquí. Y vamos a bajar como alrededor de 4 grades. Entonces, bueno, en esta estamos a 32, vamos a poner como 28. En esta unos 26, vamos a poner a 22, 20. Y la prioridad vamos a poner un poco menos que los targets ahora mismo, a los de 150. Entonces, lo dejamos que empiece a optimizar, vemos cómo ya empieza a bajar, vemos como el shoulder un poco de mis targets empieza a perder un poquito, se va a recuperar. Al principio estos objetivos todavía no son muy exigentes. Y bueno, voy a continuar con la siguiente estructura que queríamos. Y vamos a utilizar una dosis media en ellas de objetivo, como el esófago. De nuevo miramos a cuánto está y decimos, bueno, unos 400 menos. Por ejemplo, 4000, no. Si ponemos una prioridad de 150. Serían también la laringe, y aquí vamos viendo cómo va. Vamos viendo el DVH de todas esas estructuras que tenemos marcadas, ¿no? De nuevo bajamos unos 400, sería como un 300, unos 150, los labios, aquí vamos a alto. ¿Cuál nos faltaría? La faringe vimos que estaba en la zona, vamos a poner aquí 50. Y de nuevo, esto, digamos, esta presentación es más para explicar el método, la metodología educacional. Realmente no es, estos límites que estamos usando no van a venir de vuestro oncólogo, ¿no? Y obviamente tenemos publicaciones, tenemos Quantec, tenemos protocolos clínicos. Siempre
vais a guiaros por el resultado final, lo que en vuestro centro. Aquí he dicho, vamos a utilizar B100, B100, 95, puede que sea D95, 95 en otros centros. Obviamente eso viene de vuestro oncólogo, el nivel de dosis, ¿sabes? Muchos casos de head and neck se tratan hasta 70, ciertas áreas, ¿no? Cuando se hace un PET y se crea un PTV con esa información. Entonces, todo eso va a venir siempre del oncólogo y está fundado, digamos, en experiencia, en protocolos clínicos, etcétera. Digamos, esto, los niveles que estoy usando son aproximados simplemente para educar cómo utilizar esta técnica, ¿no? Entonces, y el spinal cord. En muchos casos, y muchos centros probablemente, muchas veces se utiliza, nosotros utilizamos más bien una estructura un poco más grande para, digamos, en la parte de la espalda, por detrás del core. En este caso, con el PRV va a ser suficiente. No hay motivo por el cual tengamos dosis entrando por aquí, de todas formas, por lo que... vamos a ver, esta la podemos bajar. Aquí está para un teléfono, vamos a poner 500 menos en vez de 150. Y la prioridad 150. Entonces, espero que esto ya empiece a tener sentido. Vamos mirando la dosis que tenemos, la bajamos unos 400, 300, dependiendo, y ponemos la prioridad a unos 150. Y este ring lo veo y a 0. Entonces, vemos como cada vez añadimos un objetivo. Bueno, esta convergencia que estaba convergiendo tiene un nuevo salto, como bueno, empieza a volver a optimizar bastante ese nuevo criterio, ¿no? Aquí podemos ver los objetivos que está utilizando, está empujando bastante en el NTO ahora mismo, evitando esa caída. Digamos, body sería el objetivo que el NTO ha creado. Y también podéis ver un poco si simplemente os paráis encima de los objetivos en el DBH, podéis ver ese cost al 2,4%, al 4,5%, digamos, cuál es la prioridad dentro de la función de coste global ahora mismo, ¿no? Entonces, si este está un poco más lejos de conseguir el resultado, va a tener una prioridad más alta en el coste, ¿no? Esto está basado obviamente en nuestra prioridad y cómo de lejos estamos de lo que queremos, ¿no? Lo mismo con estas dosis medias. Entonces, bueno, una vez que estamos aquí, vamos a revisar rápidamente esas que acabamos de entrar y vemos si se están cumpliendo. Vemos que el esófago se está cumpliendo muchísimo, además. Entonces, bueno, lo podemos bajar todavía más, bajarlo a 500. El larynx lo podemos bajar también. Vamos a poner 4.000 por ahora, unos 300 menos que antes. Los lips igualmente. Y la idea es si realmente está ya tan cerca del objetivo, es que podemos hacer un poquito más de sparing, ¿no? El límite sería entre si la diferencia es 150 entre lo que queremos y lo que está calculando, ya está empezando a costarle más. Entonces tampoco queremos forzarlo mucho porque vamos a perder cobertura, ¿no? En el target, aquí todavía parece que tenemos un pelín de margen. Así que voy a poner como 400 y en esta... Igual, digamos, estoy pidiendo 22, está ya a 22, con lo que bueno, podemos bajarla. Otros 400. Entonces, de nuevo, espero que la mecánica empiece a tener sentido. Estáis viendo lo que vamos haciendo. Primero empezamos con los targets fijos, con esas prioridades. Y luego empezamos a añadir ahora mismo en el nivel 1, en el, digamos, de los movimientos más... con la más baja resolución, digamos, de la máquina, empezamos a añadir estos objetivos de media y vemos si si estamos por debajo de 150 diferencia o por debajo de 100, lo bajamos a otros 300, 400 centigrade y observamos aquí nuestro shoulder, que no pegue un bajón o, digamos, perdamos cobertura y lo dejamos, digamos, que vuelva a converger. Entonces, vamos un poco justos de tiempo. Creo que la sesión en inglés se fue a la hora y media. Entonces lo dejaríamos un poquito más, pero voy a empezar a darle al play para que, aunque al final no nos quede un plan perfecto, digamos, podamos ir avanzando, ya que va a tomar, digamos, la optimización toma este tiempo, ¿no? Y vemos que dentro de cada nivel MR level, dentro hay niveles intermedios. Entonces vais a ver que de repente esta convergencia volverá a saltar. Aquí lo veis. Vamos a tener otra vez el DBH
parece que es terrible de golpe, pero digamos, está empezando a utilizar más control points, ha interpolado donde estábamos, pero enseguida va a empezar a volver. Es muy común pausar aquí, lo voy a pasar solo un poquito porque si no vamos a estar mucho rato con el optimizador, pero ese sería, digamos, la idea. Cada vez que cambia de nivel, volvemos a pasar. Cuando empieza a converger, le podemos volver a continuar con la optimización. Y mientras está pausado, siempre mirar, bueno, ¿hay algún objetivo que podamos seguir bajando? Quizá 200 con lo que no, 1400, lo vamos a ir dejando ahí. Quizá Lips se puede bajar un poquito más. 200. Ahí está una distancia de 150. El esófago parece que es bastante fácil. Entonces vamos a un poquito más. Y lo que estoy mirando es que esta diferencia esté por debajo de 100, ¿no? Aquí parece que ya ha empezado otra vez a bajar de 100, entonces seguimos bajando un poquito. Vamos a probar. Bueno, le voy a dar al play otra vez. Digamos, no había terminado de converger, pero debido al tiempo de la sesión tampoco quiero extender demasiado. Yo sé que mencionaste que ellos tienen hay algunas guías para seguir, pero por ejemplo, que cada centro tendrá su propia prescripciones o los órganos de riesgo, qué dosis máximas podrían tener, pero ¿hay alguna en particular que se pueda seguir? Por ejemplo, ahora mismo, no recuerdo porque hace bastante tiempo que no hago una planificación de tratamiento. ¿Cuál es la dosis máxima que puede recibir el esófago en este tipo de tratamiento, por ejemplo? ¿Cuál sería la dosis máxima que De tú nuevo, aceptarías para el esófago? no quiero dar unas recomendaciones directas en cuanto a esto, ya que puede ser complejo, ¿no? Porque no quiero darle a media dirección y que utilice eso y luego, bueno, en su centro digan, no, pero yo había pedido esta otra. Por supuesto. Por supuesto, hay ciertas cosas que son muy específicas, digamos, por ejemplo, no afecta a GDMF, pero todos hemos oído Quantec y sabemos que para fraccionamiento normal, 50 Gray corresponde con un 0,2% de probabilidad de myelitis, ¿no? Y 50 Gray es como del máxima 2 del spinal cord, es como es el límite que nunca se debe pasar, ¿no? Incluso en mi centro lo bajamos un poquito a 45, pero igualmente, ¿sabes? En centros a lo mejor, bueno, siempre quieres obviamente bajar la dosis lo máximo posible sin afectar tu cobertura, ¿no? Vas a tener esa guía, digamos, de tu médico. Por ejemplo, de nuevo, las parótidas. Es muy común, si es posible, bajarlas de 24, ¿no? Si es completamente imposible, quizás tienes que sacrificar una porque tienes target ahí, pero entonces bajas la otra un poquito más, por debajo de 20, ¿no? Entonces, hay muchas rule of thumbs y, por supuesto, hay mucha literatura en cuanto a esto, pero de nuevo me gustaría que es muy importante, ¿sabes? No tomar de esta sesión recomendaciones en cuanto a qué límites usar, más bien cómo usar el optimizador, cómo usar el método y luego regirse por, digamos, tu oncólogo te va a dar esas directrices de, esto exactamente es un hard stop, ¿no? De aquí no se puede subir para este órgano, prefiero perder un poco de cobertura o voy a comprometer o tener esa conversación con el paciente de puede tener estos riesgos, pero tenemos que cubrir este tratamiento. Digamos, y de nuevo, les refiero Quantec para tratamientos normales y todos los protocolos de cabeza y cuello. Además, cabeza y cuello es bastante heterogéneo, depende de dónde. No es como, digamos, no que los casos de próstata sean fáciles, pero bueno, es mucho más homogéneo. Siempre los órganos sabemos dónde están, está mucho más establecido. Cabeza y cuello, los targets pueden ser muy distintos, depende de cómo de involucrado sea el tumor y de la zona del tumor, ¿no? Si es... Entonces, bueno, ya hemos llegado al nivel 2. Entonces, en el nivel 2 lo que vamos a hacer ahora es, hemos iniciado digamos, nuestros objetivos medios en el nivel 1. Ahora lo he pausado en el nivel 2 y vamos a iniciar nuestros objetivos máximos. Entonces, para este caso va a ser, obviamente, brachial plexus, estamos en una estructura en serie que queremos siempre controlar la dosis máxima. Voy a añadir un objetivo ahora máximo para los dos. Y sabemos que está dentro del target 54, sabemos que, bueno, podemos asumir que reciba, sería distinto si está dentro de un target de más dosis, pero podemos asumir que reciba esa dosis, pero nunca queremos que el hotspot o la parte más alta esté ahí. Entonces, vamos a intentar limitar alrededor de
digamos, un 103%, ¿no? Siempre que tenemos un OR dentro de un target, si podemos limitarlo al 5%, incluso al 3% de esa prescripción, siempre que ese OR pueda recibir esa dosis, por supuesto, vamos a intentarlo. Entonces, digamos, sería 54, el PTV lo vamos a multiplicar por 0,3, 5, 5, 6, vamos a intentar, siempre tienes que poner un poquito más de lo que quieres, ¿no? Entonces vamos a decir 5, 5, 5, por supuesto nada, dosis máxima, vemos como el objetivo baja aquí, ¿no? Cuando ponemos 0 es nada, este volumen puede recibir esa dosis, ¿no? Y lo ponemos a 150 y vamos a hacer lo mismo con el derecho. Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué órgano nos falta? Voy a mirar. El mandible, que estaba dentro del target de 60. Estaba prácticamente completamente cubierto, ¿no? Entonces, la mandíbula. Entonces, vamos a poner un objetivo del 105%. Estaba dentro del target de 60. Lo multiplicamos por 1,05. Bueno, pues ya bastante. No me hace falta recordar 63. Y bueno, ponemos 0, vamos a poner 63. Y de nuevo, por ahora, luego lo empujaremos un poquito más al final. Por ahora vamos a poner a 150. Está por debajo del 110% ahora mismo. De nuevo, todavía estamos en el nivel 2. Vemos que todo empieza a converger. Entonces, quizá un buen momento para mirar de nuevo todos los órganos y ver si hay algo que queremos darle un poquito más. El esófago está cumpliendo muy fácil, con lo que le vamos a poner eso un poquito más. 28, el larynx, 50, vamos a bajar un poquito. Lips, cerca de 100, no completamente a 100. Las parótidas están todavía como a 150, 130, un poquito por debajo de 150. Vamos a ver si a 23 y ya pararíamos ahí. Porque ya parece que, digamos, está empezando a llegar a ese límite. Sabemos que está muy cerca del target de 54, si no, incluso con un poquito de superposición, ¿no? Entonces, si viéramos que la diferencia es por encima de 200, quizá ya estamos empezando a empujar demasiado y ya es una decisión de, bueno, se puede comprometer cómo cubrimos el target o no. Para este órgano. Entonces, esto ya empieza a converger. Lo vamos a dejar un poquito más ahí. Voy a mirar también. Esta vez activar no hace falta que la veamos. Obviamente estamos evitando la entrada. Ya, lo habré puesto por error. Voy a quitar este objetivo. Simplemente evitamos la entrada y ya está. El spinal cord, si lo podemos dejar un poquito más. Está por debajo de 100 la diferencia. ¿Te puedo interrumpir para una pregunta que puso Hugo, que me Sí, parece que está bastante interesante? Me sí, parece. adelante. Hugo preguntó, ¿qué diferencia puede haber entre poner pausa a la optimización y colocar los límites de los órganos de riesgo que hacerlo mientras la optimización va corriendo o hacerlo en el nivel 2? Esa es una buena pregunta y la idea es, digamos, Eclipse, ¿cómo lo maneja? Digamos, tiene un límite de cuánto, digamos, tarda hasta que inicia un siguiente nivel, ¿no? Entonces, te puedes imaginar de que ciertas cosas como la media de los órganos, quieres que Eclipse empiece desde el principio a tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, si los empiezas a poner todos en el MR1 sin hacer pausa, para el momento en el que hayas puesto esos 8 órganos, quizás ya estás en el paso 3 o 4. Entonces, no ha empezado a ver que tenías ese criterio justo al principio, ¿no? Y tampoco has podido explorar cuánto puedes reducirlo, ¿no? Mientras estás en pausa puedes ver, he puesto 34, pero realmente lo ha cumplido enseguida, ¿no? Voy a bajar un poquito más, ¿no? Cuando ya vas pasando a otros niveles, sobre todo cuando ya llegas a nivel 3 y 4, ahí los cambios son muy finos. Ahí básicamente está forzando los límites un poco de la máquina, asegurarse de que la velocidad de los MLCs no se sobrepasa, de que... entonces, cuanto antes entres sobre todos los medios, digamos, es lo recomendable. Los máximos lo puedes empezar, ya que los máximos son cambios más finos, ¿no? Realmente estás bloqueando esa dosis máxima en el lugar, puedes empezar en el MR2, eso es lo que recomendamos con este método. Y ahora Eclipse, y de nuevo, les animo a que investiguen, digamos, Eclipse cada vez tiene más funcionalidades, en las que por supuesto no tenemos tiempo en mirar en todo en una sesión,
pero tiene distintos modos de convergencia y tiene, ahora mismo lo tenemos en off, con lo que nosotros, digamos, estamos pausando, iniciando cuando nos interesa. Si lo dejas ir, va a ser bastante rápido, va a empezar a converger y enseguida va a cambiar al siguiente. Pero tiene modo de convergencia on y extended, donde el propio optimizador va a tomarse un tiempo optimizando, llegando digamos, a llegar a esa curva bastante plana y entonces va a continuar. ¿Cuál es el inconveniente? Va a tardar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, es un poco si lo quieres controlar tú manualmente, lo haces de esta manera, puedes usar el Extended Mode y sabes que el optimizador va a tomar bastante tiempo hasta que cambie al siguiente nivel, pero digamos, lo que recomendaríamos con esta técnica es seguir este proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahora le voy a dar. Pero muy buena pregunta, porque es importante, sobre todo eso, saber que a la vez que cuando yo empiezo a introducir aquí criterios y a observar cómo se están cumpliendo, el optimizador sigue corriendo si no le das a la pausa, ¿no? Entonces, para el momento en que cambies algo, puede que ya hayas perdido, digamos, ese paso inicial. Y eso está en Entonces, de relación nuevo, con otra pregunta que hizo Joaquín, si te puedo preguntar en sí. este momento, que él dijo, ¿por qué no pones los límites de 1 a 1, viendo cómo afectan la cobertura, pero solo en el primer nivel de la optimización? Bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? Al principio, digamos, en el primer nivel, lo he tenido pausado bastante, justo al principio, y quizás no he hecho bastante hincapié, pero siempre cuando los iba poniendo, digo, bueno, lo podemos seguir bajando, pero de reojo vamos mirando estos dos, digamos, volumen 95, ¿no? Es una muy buena sugerencia si no lo he explicado suficiente. Obviamente tienes que mirar esto, porque no quieres seguir empujando tus órganos y no darte cuenta de que el shoulder, esta curva, ¿no?, de caída de tu cobertura del target, de repente está aquí, ¿no? Significa que has empujado un órgano muchísimo y has perdido esa cobertura, ¿no? Entonces, no, sí, definitivamente a la vez que añades esos órganos, tienes que ir mirando un poco la cobertura de tus targets, sobre todo en esta parte, que es la que, digamos, el shoulder es el que se va a dañar más rápido y va a ser más obvio si estás perdiendo esa cobertura, ¿no? Pero muy, muy buena pregunta. Igual, si puedo preguntar entonces la última que hay hasta el momento, es Manuel que preguntó si Eclipse muestra algún parámetro sobre la modulación que tiene el plan cuando va corriendo, o eso es hasta el final o no. No directamente, y eso hay muchísimos, incluso en mi grupo, trabajando en Plan Complexity, métricas de complejidad de plan, ¿no? Que es muy interesante porque obviamente no queremos un plan súper modulado, que nos dé problemas con el QI de paciente. Eclipse cada vez mejora, digamos, a obtener un plan que puede ser administrado por la máquina, ¿no? Y, digamos, asegurarse de que esos límites se cumplen. Dicho esto, digamos, lo único que puedes ver de forma directa es un poco el número de monitor units, ¿no? Aquí tenemos 2 arcos, estamos tratando 200 por fracción, tenemos una modulación de 3 veces, o 3 un poquito en tema de monitor unit, bueno, está bien. Obviamente, si de repente ves aquí 1500 o algo así, deberías decir, wow, algo está pasando, ¿no? Algo no estoy haciendo bien. De nuevo va a ser raro porque Eclipse es cada vez mejor a evitar, digamos, que fuerza demasiado. Pero nosotros como usuarios podemos, y empezamos a añadir muchos criterios, muchos, sobre todo contradictorios, y empezamos a poner, digamos que tengo un órgano dentro de un target y le pongo que el máximo es 20 y el target le pongo que el mínimo es 60. Obviamente Eclipse se va a volver loco porque va a decir, bueno, esto no es posible. Entonces ahí quizá va a intentar súper modular con aperturas muy pequeñas. Así que no, es muy buena pregunta. Lo único que puedes ver directamente mientras optimizas es el número de monitor unit, que lo ves aquí. E incluso podrías tener un objetivo. Nosotros no lo usamos, pero está disponible si quieres tener un mínimo, un máximo y la prioridad, ¿no? en cuanto a eso. El número pero no, muy buena pregunta y creo que hay muchos grupos trabajando no solo en el tema de monitor units, porque ese es un factor de la complejidad del plan, pero en cuanto a la tasa de dosis que se usa, cómo varía durante el plan, digamos, cómo evaluar de forma objetiva cómo de complejo es un plan y cómo va a relacionar cuando, digamos, haces la QA de paciente o cuando das el plan al paciente, digamos, si hay cuánto se desvía, ¿no?, de lo que está practicando. Muy, muy interesante el punto. Gracias. Así que bueno, me parece que mientras hablaba lo tenía en pausa. Voy a darle a continuar aquí.
Ah, y como vemos, bueno, obviamente te responde preguntas, hay ciertos objetivos, quizá debería haber tocado un poquito mientras estábamos en pausa, pero de nuevo, este plan, y debido al tiempo que tenemos para hacer el plan, no es, no lo tomen como un plan para pacientes, más como un poco, enseñar un poco cómo este método funciona. Y el Parotti aquí está bastante bien, se mantiene como a 140, con lo que no vamos a bajar, está muy cerca de 24, está por debajo de 24, esa está bastante bien, por debajo de 20. El máximo de la mandíbula todavía un poquito alto, vamos a ver si al final le podemos apretar un poquito ahí. Labios 100 de diferencia. El párpado se cumple muy fácil, vamos a bajar un poquito. Y de nuevo, a la vez que hace eso, si alguien se da cuenta aquí, ves como baja un poquito, va a intentar de nuevo volver a recuperar ese shoulder. Si en algún momento vemos que realmente baja y no puede volver, porque alguna prioridad que hemos establecido, ahora, digamos, le está dando un problema. Ahí. Entonces, bueno, vamos a dar a continuar. Tengo otras dos preguntas, si puede ser. Sí, sí. Sí. John pregunta en relación, comparando Mónaco con Eclipse, él dice que en Mónaco existen dos niveles de cálculo, uno de aproximación y el otro nivel es el que propiamente hace el cálculo, el de Monte Carlo, en Monte Carlo. Él pregunta si en Eclipse existen estos dos niveles o si el cálculo se realiza de manera directa. No, no estoy familiarizado con Mónaco. Mónaco. Creo que tenéis una sesión con Mónaco, probablemente una pregunta para esa sesión que tengáis en planning en Mónaco. Como Eclipse, entiendo un poco, digamos, lo que Eclipse está haciendo ahora mismo es el optimizador. Realmente no está calculando el plan con, digamos, el modelo final, ya sea AAA o Acrux, ¿no? Está optimizando este plan, está optimizando la fluencia. De hecho, por ese motivo incluí este paso, porque es muy útil en el sentido, cuando termina la optimización, ahí realmente sí va a calcular ese plan, digamos, ese plan que has optimizado lo va a calcular con el modelo que estés usando, ya sea AAA o Acrux, dependiendo de lo que uséis en Eclipse, y va a empezar de nuevo en el MR3, ahora sabiendo la dosis realmente calculada. Entonces, quizá eso sea un poco en línea con tu pregunta o relacionado con lo que Mónaco hace. No sé exactamente cómo, de nuevo, como Mónaco lo hace, pero esa es la forma que Eclipse lo hace. La optimización no es el cálculo, no está usando el modelo, digamos, de cálculo de dosis. Final lo va a usar cuando terminemos y entonces va a volver automáticamente al nivel 3 con esa información de ahora sé cuál es esta dosis, podemos hacer esos extra toques finales si hubiese un cambio, ¿no? Y eso es lo final que él dice precisamente es eso, que si hay algún indicador de que el cálculo final es repetible y que no va a decaer la conformidad. Algún indicador digamos, no hay nada, digamos, directamente que nos indique. Por lo que yo he visto, Eclipse hace un buen trabajo siempre y cuando no pongamos objetivos no realizables o intentemos realmente empujarlo más allá, digamos, de lo que deberíamos. De nuevo, poniendo objetivos contradictorios, etcétera. Normalmente no se ve una desviación. Es muy útil porque te va a ayudar a tener un plan final mejor en una optimización. Es muy útil tener este paso. Pero en principio siempre hay una desviación, pero yo no he notado nunca una desviación alta que diga, ¿por qué este plan no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que estamos optimizando? ¿No? Eso no debería pasar. Entonces, bueno, hemos llegado al paso 3, entonces vamos a añadir un nuevo paso pero de nuevo creo que empezamos 5 minutos tarde, vamos a pasarnos a lo mejor 10 minutos extras, pero lo que nos falta ahora es, ya estamos en el nivel 3. Ya hemos llegado a un punto donde, hemos establecido nuestros objetivos para nuestros órganos, para nuestros targets, se están cumpliendo. Hemos bajado las de los órganos cuando se estaban cumpliendo claramente. Ya lo que queremos es forzar un poquito esta cobertura, ¿no? Queremos intentar hacer esto tan, digamos, ya sabéis, tan recta como podamos, ¿no? Introduciendo el shoulder ahí. Y podríamos ver cómo está nuestro 95. Está casi a 60, o sea, está bastante bien. Y para todos los usuarios de Eclipse, sabéis que al final, una vez calculado el plan, si simplemente por querer llegar a esa cobertura del 95%, siempre se puede renormalizar el plan. Siempre que sea una cantidad muy, muy pequeña de porcentaje, no hay problema en renormalizar el plan, miras cómo afecta a tus órganos
Entonces, lo que haríamos ahora es, vamos a quitar los targets de momento y vamos a ir con el MR3 pausado. Vamos a mirar nuestros órganos a risk que tenían un objetivo medio, uno por uno. Y lo que vamos a hacer es lo que se llama, digamos, bloquear un poco ese DVH. Porque lo que no quiero ahora es empujar fuerte en el target y perder lo que estábamos haciendo con los órganos en riesgo, ¿no? Entonces, una forma de hacer esto es lo que vamos a añadir es 2 o 3 objetivos de máximos. Le vamos a poner una prioridad bastante alta, por encima de lo que tiene ahora mismo el target, un 300. Y los vamos a poner bordeando, pero fuera del DVH. Entonces, realmente ahora no vamos a empujar a bajar más. Lo que vamos a simplemente intentar es que cuando hagamos el siguiente paso, no perdamos este DVH. Entonces, lo vas a poner aquí en el límite, como ves. Ahora mismo esto no va a forzar nada en tu optimizador, pero va a evitar que cuando empujes un poquito en el target, por aquí. Básicamente bloquear, un poco bloquear este DVH, ¿no? Lo haríamos con todos. No solapper, le ponemos 3, nuevo, por aquí. Y de nuevo siempre a la derecha de tu DVH. No quieres en este punto forzar más. Digamos, eso deberíamos haber, si queríamos bajar esto más, deberíamos haberlo hecho un poco en los pasos anteriores, cuando estábamos mirando lo que se podía hacer. Ahora es el momento simplemente de bloquear esto para ver si la cobertura se puede mejorar un poquito o no. Y la prioridad, como he dicho, lo ponemos. De nuevo, quizá mucha información para la sesión, pero todo está descrito en el documento y luego si tienen cualquier duda, tienen mi email de la sesión previa, si no lo volveré a mandar, siempre pueden consultar. Y por supuesto, Adam Schulman, que es parte de Radios contra Cáncer, y digamos, ha puesto todo este documento y toda la descripción de este método. Estamos disponibles para ustedes sin problema. Y siempre al final, digamos, porque lo que vamos a perder, lo que más nos preocupa, digamos, no nos preocupa tanto aquí, siempre vamos a bloquear un poquito en la parte baja, digamos, por alrededor del 30-35% por debajo. Cuidados, por supuesto, muy importante. Yo no creo que haya ningún problema en que te demores un poquito más, porque en las otras sesiones que yo he estado, las personas han estado a favor de si tienes que demorar de estar un poquito más, no, nadie ha estado en contra. Oh, genial, estupendo oírlos. Les pido disculpas de nuevo, pero hacer digamos, un PowerPoint es más fácil de tener. Sí, Tengo este número de no, slides, pero en general pero siempre, vaya, la mayoría, cuando alguno tiene que irse se va, pero la mayoría siempre, no, les pido disculpas, ya sé que es sábado, pero bueno, espero que merezca la pena que se queden con nosotros solo sí. unos 15 minutos más, 10 o 15 minutos. Entonces, bueno, las ponemos de nuevo y ponemos que nos aseguramos a 300, ¿no? Y de nuevo, el objetivo es bloquear ahora mismo este DVH. Esos objetivos ahora mismo no están forzando nada. Cuando nos falta el segundo parote, la izquierda. es bueno saber que algunos que tienen experiencia en otro tratamiento, el sistema de tratamiento, están poniendo cosas en el chat que pueden ayudar a otros que no tienen esa experiencia con algunos sistemas de planificación. Sí, es decir, ha No, habido estupendo. interacción en el chat, lo cual es muy bueno también, porque todo el mundo puede leer. Bueno, este paso quizás es un poco más aburrido, pero es bastante sencillo de implementar. Y creo que el objetivo está claro. Hay alguien que hizo una pregunta, pero que se identifica como clínica. ¿Puede cambiar para un nombre? Porque clínica supongo que no sea un nombre. Pero tengo como 3 o 4 preguntas que después, cuando pueda, Sí, en cuanto terminemos este paso, como vamos a pausar al final otra vez, podemos volver a responder alguna de las preguntas. Y en los rings voy a poner solo un par de ellos. Aquí me pasa un poquito. Afuera. Siento. Asegurarme de que no se me olvida nada. Aquí nada. Pocas notas. Bien, entonces ahora, digamos, hemos bloqueado esos objetivos en los que hemos estado trabajando, esos DVHs, antes de empujar un poquito más en los targets. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a poner los dos, bueno, vamos a ver también los CTVs, pero sobre todo estos dos targets, y vamos sobre todo el 54,
El 60 está bastante bien. El 54 realmente queremos subirlo un poco. Entonces vamos a empezar. Vamos a subir en principio. Bueno, podemos subir todos ellos a unos 300. Entonces, por un lado, ahora estamos diciendo, bueno, en este último paso vas a empezar a empujar un poquito en estas prioridades finales de cobertura. Pero, digamos, hemos bloqueado que el DVH de los órganos no nos cambie demasiado con esos objetivos, ¿no? Entonces ya podemos ver cómo esto ya ha empezado a subir, cómo se va a empezar el 95 a aproximar a ese 54, ¿no? Estaba bastante más bajo, está ya cerca de solo 100 por debajo. Probablemente vemos, digamos, estos son, como he dicho, siempre esta parte de la esquina del reel, lo más difícil de cubrir, entonces incluso los vamos a subir un poquito más a este lower. Estoy controlando. Y bueno, vamos viendo aquí cómo estamos ya cada vez bastante más cerca de ese objetivo, ¿no? Quizá este parecería estar prácticamente cumplido. Estamos a 59,80 aproximadamente. De nuevo, habrá que calcular y ver exactamente cuál es el número final. Y siempre se puede utilizar un poco esa normalización. Entonces, si quieres, Ileana, ahora mismo como está a subir y está convergiendo, podemos, si tienes alguna de esas preguntas. Sí, hubo una que quedó hace un ratico que William preguntó si existe un orden de competencia en las estructuras en la optimización del plan. Sí, bueno, no directamente, no un orden que nosotros, como has visto, tenemos nuestras prioridades, ¿no? Y lo que está haciendo el optimizador básicamente es esa función de coste, está intentando minimizarla. Y la información que usa es qué dosis está recibiendo ese órgano o ese target, qué dosis quieres que reciba o que no reciba, y esa prioridad que le asignas. Digamos, la descripción exacta de la zona que utiliza, digamos, habría que preguntar a Eclipse, ellos, digamos, tienen su algoritmo, no es la más sencilla, digamos, simplemente la diferencia y el sumatorio. Pero está basado en eso, ¿no? En esa idea. Entonces, tú vas a establecer con tu prioridad y cuánto, digamos, en la dosis que te encuentras y cuánto le pides que la baje, cuánto se va a esforzar el optimizador en ese target específico. Aquí tienes una idea. Entonces, ahora mismo se está esforzando más en este eje que en estas, ¿no? Digamos, ahora está intentando empujar bastante porque le hemos bajado, le hemos puesto una prioridad de 400, ¿no? Y tenía una diferencia alta, digamos, de lo que ha conseguido a lo que yo le he pedido. Entonces está empujando mucho en ese. Este también se hemos olvidado a 400, pero la diferencia no es tan alta, ¿no? Aquí la diferencia es como 12, aquí es como 9, entonces se está empujando, pero no tan alto. De nuevo el NTO, que en este punto le podemos subir un poquito para asegurarnos de que esa caída le podemos poner a 150. Y también, como he dicho, puedes venirte aquí. Digamos, este objetivo no tiene prioridad. No sé si ves cuando me pongo encima, pone la P, es 0. Entonces, el coste es 0. Digamos, el optimizador no está trabajando en este objetivo. Lo tenemos ahí, orientativo, pero en este sí está trabajando. Tiene una prioridad de 300. Ahora mismo está un poquito por debajo. Entonces, vemos que tiene un coste del 2,2%. Entonces, del esfuerzo global, el 2,2% está dedicado a este objetivo, ¿no? Este objetivo en el CTV se está cumpliendo muy bien, entonces solo tiene un coste del 0,2%, ¿no? Hasta el punto de si algo se cumple completamente, el optimizador pues ya deja de empujar, ¿no? en esa prioridad. Por eso antes seguíamos bajando las dosis medias de algunos órganos. Entonces, aunque tú no puedes decir, mira, este es 1, este es 2 en tema de prioridad absoluta, tal y como tú escribes las dosis... Claro, tal y como quieres escribir esa dosis y tal como tú seleccionas tu prioridad, el optimizador le va a dar una prioridad mayor o menor a ese objetivo. Entonces, bueno, parece que... Déjame hacerte, porque en relación con eso que estabas hablando, había preguntado a Oscar que si la prioridad de 300 no entraba en contradicción con la prioridad del NTO. No directamente, digamos, porque lo que le estamos diciendo en el NTO es, ves este distance from the target border, lo que está diciendo es a partir de cuándo se aplica el NTO. Estamos diciendo se aplica a partir de la interfaz con el PTV. Entonces, todo lo que pasa dentro del target, el NTO no, digamos, no lo asume. Ese contorno que ha creado es el body menos el target. Hay gente que a veces incluye un pequeño margen aquí para que esté un poco separado del target,
se puede hacer por la recomendación del método Sussman, lo vamos a dejar a 0, pero podrías decir, por ejemplo, 0,2, entonces tienes ese margen extra al crear ese contorno ficticio que Eclipse ha creado. Pero el NTO siempre, como máximo, está en la frontera del target, que sería en este caso, o se añade un margen. Entonces, obviamente, si tienes un target super hot, que está super hot en el borde, ahí va a tener un poquito de conflicto, pero se aplicaría fuera, ¿no? Bueno, pues ya estamos llegando a un plan, digamos, que estaría muy cerca de nuestro objetivo. Voy a empujar un poquito más en el 54, el 60 está prácticamente ahí, menos de un 1% de diferencia de lo que queremos. Y también lo que se puede hacer en este momento es, bueno, si realmente necesito un poquito más de cobertura, podemos volver a mirar nuestros órganos. Y aquí vemos que el DBH ha superado un poquito lo que habíamos puesto en nuestro log. Esto es normal, ¿no? Porque estamos empujando el target. Si realmente no tenemos un objetivo extremadamente alto, hemos visto que el Phalanx lo estamos bajando extra porque se podía, el Lines, entonces, bueno, podemos ajustarlo de nuevo solo al borde del DBH para que no tenga un conflicto muy grande con las nuevas prioridades que le hemos puesto en el target, ¿no? Otra cosa en este punto, también incrementar las dosis, la prioridad de las dosis máximas que teníamos para ver si podemos, bueno, bajarlas un poquito más. Mandy va a ser bastante difícil porque está completamente dentro del target de alta dosis, pero de nuevo intentar que baje lo máximo posible. Y voy a mirar las otras. Mientras hago esto, Elena, si hay alguna otra pregunta. Sí, cómo no. I think Jazmín preguntó cómo saber hasta dónde optimizar sin dejar de echar a perder lo alcanzado. Esa es una pregunta que me parece que es bastante difícil de responder, creo yo. Sí, no, una pregunta de oro, ¿no? Digamos, si tuviésemos una respuesta exacta a esta pregunta. Pero digamos, en este método que intentamos mostrar es esto, es cuando tienes una buena cobertura de tu target y, digamos, por ejemplo, tu mean dose object, el objetivo de media empieza a estar más alto, digamos, que por encima de 200 Gray, digamos, ya está empezando a tener un conflicto más grande con lo que se puede conseguir, ¿no? Pero por supuesto es mucho también experiencia y observar la optimización, etcétera, y ver hasta qué punto cuando empiezas a perder esa cobertura. Igual Andrés preguntó que si tienes alguna experiencia con la herramienta de Eclipse que sirve para hacer planes con diferentes dosis sin necesidad de hacer estructuras auxiliares como los ZPTB. No sé si la pregunta pasa bien. Si tienes alguna experiencia en el uso de la herramienta de Eclipse, la cual sirve para hacer los planes con diferentes dosis sin necesidad de hacer estructuras auxiliares. No sé si... Creo que se refiere a este use. Durante un tiempo lo vi en el manual, pero realmente nosotros no lo utilizamos porque vimos que todavía tenía ciertas limitaciones en cuanto a lo que le puedes pedir al target, en cuanto a máximo mínimo. Entonces, vamos, como he dicho, Eclipse tiene muchas herramientas. Recomiendo a todo el mundo que mire manuales de referencia, llame a Varian si tienen dudas y ellos normalmente te pueden explicar cómo usar digamos, algo que han introducido nuevo. Creo que esto era nuevo en la versión 15.6. Yo personalmente no la he usado clínicamente, con lo que no voy a, digamos, recomendarla o no recomendarla, pero sé que existe y es algo que, bueno, se puede... Creo que una vez que probamos, está un poco limitado a los objetivos que podías poner, entonces decidimos de momento no usarlo, pero... Sí, y por era esa supuesto... misma herramienta a la que se refería, exactamente. Por supuesto, si alguien tiene una experiencia en algo y la comparte con el grupo, estupendo. Además, yo soy físico, yo realmente no hago prácticamente planes, esto cosas muy específicas, nuestros cinetas lo hacen. Pero seguro que en la llamada con más de 150 personas hay gente que incluso puede hacerlo mejor que yo. Así que siempre cualquier persona que tenga un consejo, digamos, esta sesión es un poco ilustrar este método, ¿no? Y cómo te puede llevar a tener planes en una optimización, creo que no debería a seguir mientras hagamos. Qué bueno que pueden cumplir tus objetivos, ¿no? ¿Estás esperando o está? Porque te hay otras dos preguntas. Sí. Sí, bueno, le acabo de dar y ahora acaba de subir, le voy a dar paso
un poquito solo, de nuevo ya nos estamos pasando bastante. Si tienes, si tienes alguna pregunta ahora mismo. Jaime preguntó si en el momento dado si en un momento dado de la optimización la máxima prioridad usada fue 300 para algún upper o lower objetivo. ¿Qué ocurre con esa prioridad cuando se sube a 400, por ejemplo? De nuevo, el optimizador le va a dar un mayor peso. Digamos, el optimizador está trabajando con está creciendo una función de coste con todas estas dosis, objetivos y prioridades. Entonces, básicamente va a actualizar esa función de coste, va a decir, esta que estaba prioridad 300, ahora está 400, ¿no? Entonces, empieza a empujar un poco más, aunque sea en detrimento de otra de las prioridades, porque ahora está más baja, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando empezamos a subir ya estos niveles tan altos es al final, ¿no? En el EMA Level 3 es los toques finales. Realmente no esperamos un cambio grande, simplemente empujar aquí o allí. Entonces, digamos, bueno, ahora quiero priorizar el target comparado con lo que habíamos obtenido, siempre bloqueándolo. Entonces, empujamos un poquito más en esa prioridad. Entonces, el optimizador, esa función de coste se actualiza. Por eso puedes ver a veces cuando hago un cambio, esta curva cambia, como la función de coste vuelve a subir y tiene que volver a converger de nuevo, ¿no? Y en ese mismo sentido, él preguntó que si cuando subes la prioridad, por ejemplo, a 400 en otra estructura, si las prioridades se escalan. Digamos, no es una relación lineal directa, por lo que yo he entendido cómo lo hace Varian. Entonces, puedes utilizar, no tienes por qué usar exactamente estos números siempre y cuando ciertas proporciones, pero hay ciertos factores exponenciales en cómo estas prioridades Varian las usa, entonces realmente las demás no se escalan, pero digamos, cómo Varian calcula al final esa receta final en la función de coste, no es directamente tampoco el número de la prioridad, ¿sabes? Aumentar la prioridad al doble puede resultar en un empuje mayor que el doble, ¿no? Si es lo que estás preguntando. Entonces, no es un cambio lineal. Entonces, hay que tener en cuenta siempre volver a mirar tus otros objetivos y asegurarte de que no estás dando demasiada prioridad tampoco a ese nuevo objetivo de que pueda dañar el resto del plan, ¿no? Y Oscar, por último, que es la última pregunta que hay por el momento, pregunta que si el bloqueo de los dos volume histograms se hace solo para las estructuras que fueron optimizadas usando como parámetro la dosis media. Depende del objetivo, ¿no? Sobre todo en las que estamos usando dosis medias, lo que hacemos, porque digamos, la dosis media se va a afectar por la curva del DBA. Si estás usando simplemente la máxima, como estamos usando en el brachial plexus o en un plan que estés optimizando en el core, ¿no? Lo que vas a hacer directamente es subir esa dosis máxima, porque no estás tan preocupado por la curva completa del DBA, tanto como por la dosis máxima que este órgano reciba. Entonces vas a subir la prioridad aquí, y luego, bueno, hay algunos órganos en los que miramos las dos cosas, ¿no? Un poco el max y también, digamos, la curva del DBH, entonces ahí también lo añadirías, ¿no? Pero siempre depende del objetivo en ese plan. Si estás intentando que un órgano simplemente no se pase de una dosis máxima, de un órgano en serie, digamos, siempre y cuando controles bien esta dosis máxima, estarías bien. Todos los demás, está bien que controles un poco que el DBH no cambie demasiado, no quieres ningún cambio brusco. Y de nuevo siempre puedes volverlo a ver como estamos haciendo aquí y moverlo un poquito dependiendo de cuánto tu target esté empujando, digamos, en ese nuevo objetivo. ¿Estás utilizando, Sandra pregunta si utilizas optimización biológica durante la planeación? Nosotros no lo estamos utilizando en este momento, pero realmente el problema es un poquito, y creo que funciona bastante bien, no lo hemos usado de nuevo, pero digamos tienes esa opción de en un mismo objetivo tener si es un órgano en paralelo, depende del factor que le des a alfa, ¿no? O si es una máxima o un target. Y por unos test que hicimos creo que funcionaba, tenía un buen funcionamiento, excepto quizá con las dosis máximas absolutas, quizá ahí tenía un poco más, le costaba un poco más. Pero no, de nuevo es una nueva herramienta y una herramienta que yo creo que puede ser bastante útil, depende del tratamiento, del objetivo y digamos a la hora de usarla correctamente, por supuesto. Eso es algo que no está estandarizado general todavía. Me parece que todavía necesita bastante trabajo la utilización de las herramientas de optimización biológica. Es algo que está
me parece, creo Sí, que. está todavía no está tan En adaptado y, principio, por en supuesto, principio. siempre hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se dice algo nuevo, el asegurarse Ujú, de que se usa correctamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo usamos simplemente por test un par de veces. Los planes, digamos, se veían bien, pero realmente nunca nos paramos a comisionarlo, asegurarnos, ¿no? Entonces, bueno, había ciertas cositas que todavía podríamos empujar de nuevo un poquito hacia abajo las parótidas. A la cobertura parece que está bastante bien. Como ya estamos casi media hora por encima del tiempo, lo vamos a dejar correr. ujú, De nuevo, no es el ujú, objetivo el llegar a un plan perfecto. Si sigues este proceso y realmente hubiésemos parado en todas las pausas, revisado de nuevo a los objetivos medios, se puede llegar a un plan que cumpla tus objetivos básicamente en una iteración o digamos que optimice lo máximo posible, ¿no? ese compromiso el, entre tu cobertura y tus órganos en riesgo, ¿no? Y de nuevo, siempre intentando, a pesar de, digamos, aparte de los objetivos clínicos, si se puede bajar un poquito la dosis en cualquier órgano, siempre, bueno, es beneficiante, siempre y cuando no afecte a la cobertura. Entonces voy a dejar ahora mismo lo que está haciendo es, como dijimos, ha terminado de optimizar, está calculando la dosis. Entonces ahora realmente sí está aplicando, en este caso sería AAA, está aplicándolo al plan, está calculando con esa afluencia, con esa frecuencia de puntos de control, etcétera, etcétera, que el optimizador ha conseguido. Y volvería al nivel 3, ya no lo vamos a pausar, lo haríamos en un caso normal, pero lo vamos a simplemente dejar que continúe. ujú, Va a actualizar las dosis a lo que realmente el cálculo, digamos, obtiene, ¿no? ujú. Y entonces, de nuevo, solo vuelve. Hay opciones en Eclipse, en realidad, donde te deja elegir si quieres que vuelva al nivel 3 o al 4. Digamos, si vuelves al 4 va a ser más rápido, pero digamos el ajuste va a ser mínimo, es simplemente los niveles más finos, digamos. Um, si vuelves al 3, creo que es lo que va a hacer en mi sistema. Uh, digamos, el tweak va a ser un poquito más, tarda un pelín más de tiempo, sobre todo si lo pausas, no lo vamos a pausar. Pero bueno, es básicamente lo que está haciendo. Yo siempre recomiendo utilizar el intermediate dose, porque si no vas a ver el plan y vas a decir, realmente tengo que volver igualmente porque hay una ligera diferencia con lo que ha calculado el optimizador y probablemente quieres volver a obtener este resultado más cerca de lo que te ha dicho el optimizador sea más cerca de lo que ha calculado el plan. Bueno, vamos a dejar esto, vamos a dejarlo correr. Entonces, no sé si es un buen momento, si alguien tiene alguna pregunta final, o Ileana, Sí. alguien en el chat ha escrito algo. No, no desde la pregunta, pero si alguien cree que se me olvidó alguna, la puede poner de nuevo ahí y yo la paso en este momento. Yo las he ido anotando, pero para tener constancia de todas las que se han hecho. Creo que las cubrí todas hasta el momento. Estupendo. Ujú. Uh, Alguien mencionó que y sería bueno que hay una sesión como esta para Mónaco, pero creo que tú dijiste que quizás iba a haber una, no estoy segura. creo que hay, si no, Ujú. miraré el calendario porque cuando recibí el calendario en la primera sesión, uh, creo que había otra sesión de planning. Pero bueno, lo miraré y si no... Hay una que dice aquí electa de pelvis, una planificación oh, viva de electa, supongo que sea con Mónaco. Si es electa, es posible que sea con Mónaco para pelvis. Eso debe ser, quizás sea eso. Ya, sí, pues entonces. creo que la idea era cubrir sí, Ujú. más. Y de nuevo, nos aseguraremos de que os llega el documento. Ileana creo que ha dicho que lo has puesto en el chat, si no, Sí, pero le, parece le que ha mando. sido difícil lograrlo de allí, pero ya alguien puso que estaba en la sesión 10 en el cloud. Y Ok, perfecto. creo que eso lo vio todo el mundo, pero de todas maneras, yo se lo voy a pasar a Carolina también para que lo sepa. Ujú. Si acaso le quiere mandar el link a todo el mundo. Sí, perfecto, porque obviamente, digamos, es una sesión bastante más interesante para mí, digamos, que un PowerPoint de hacer el plan en vivo, pero obviamente hemos explicado muchas cosas de cómo se hacen estas estructuras, muchos pasos, y la idea no es que necesariamente no estén tomando notas, sino que puedan ver la sesión, así que todo está en el documento, Sí. todo cómo se crea, no solo las estructuras que hemos creado hoy, sino algunas adicionales para otros escenarios donde tienes un OR que digamos que entra dentro de tu target y tienes que darle prioridad.
y está todo muy claramente paso por paso explicado. Yo no sé Pero si, bueno, si vemos quieren que esperar a terminar. Yo no sé tú cómo estarás de tiempo, pero a lo mejor si tienes tiempo y ellos quieren esperar y ver, por ejemplo, cómo termina el plan, cómo queda la modulación, no sé. sí, podemos, ya está prácticamente terminado. De nuevo, deberíamos haber parado y ajustado un poco un par de Bueno, cosas, así que no se lo tomen como lo vamos. Yo tengo tiempo, obviamente entiendo que la si mayoría de alguien los no lo... participantes están en vivo todavía, se han ido solamente Ok, a lo mejor unos 20 o 25, pero la mayoría están. Sí, mira, ok. algunos dicen que Entonces, sí, que les gustaría continuar y ver. ok, entonces vamos a calcular el plan y vamos a ver Ujú. digamos, el final de la dosis de cobertura. Bueno, les puedo enseñar dónde normalizar el plan igualmente. Ah, Sí, por favor, muchos están a favor de continuar, así que si tú tienes tiempo, José, sería bueno. sí, no, y esta fase va a ser la más rápida, digamos, porque no vamos a volver de nuevo al optimizador para arreglar ahora Ujú, nada, ¿no? Simplemente ver dónde estamos ujú. y directamente, de nuevo, si en el optimizador hubiésemos parado un poquito más y al final, sobre todo, ajustar un poquito más, seguramente hubieras obtenido un plan en la primera iteración completamente. Quizá este habría que tocarle un poquito, pero bueno, vamos a simplemente mostrar el resultado final para el grupo. De nuevo, cómo si queremos normalizar, dónde ver las DVH en Eclipse. Yo imagino que los usuarios de Eclipse están familiarizados, pero la voy a mostrar también con las dos statistics, donde podemos ver y añadir cualquier punto simétrico que queramos. Bueno, vamos a dar, creo que 1 minuto y medio más hasta que calcule, lo que llevamos 1 minuto. Y mientras eso dice, Julián preguntó que los hombres al final del plan, ¿cuánto es el valor de dosis aceptable? 200. Realmente no nos regimos por un valor de dosis, lo que queremos es que el BIM no entre a través del hombro. Entonces, digamos, porque si, por ejemplo, estamos tratando la lesión en el cuello y hay alguna dosis de esa en el hombro, va a ser dosis baja, no nos preocupa. Lo que no queremos es que haya una dosis entrando y luego un día del tratamiento el paciente esté perdiendo peso, los hombros empiecen a bajar y ya no haya todo este tejido. Imagínate cómo de caliente se va a poner esa zona si todo ese tejido baja. Pero realmente no tenemos un objetivo en cuanto a un número, es más, queremos que no haya entrada. Y eso es específico de Eclipse, le puedes poner que no haya entrada de BIM. Si lo tuvieses que hacer manual con un sistema de tratamiento, le pones un objetivo muy, muy fuerte, a lo mejor algo de 5% de la dosis o menos, para asegurarte de que en ningún momento al optimizador se le ocurre mandar ninguna dosis a través del hombro. Pero lo que nos preocupa no es la dosis realmente en el hombro, sino el problema que habría si en ese cambio de distancia, si el hombro baja o cambia de posición ligeramente, ¿no? Sobre todo cuando tienes en cuenta que tienes la spinal cord y bueno, todos tus órganos ahí. Ya estamos casi llegando. Y esto Gracias aplica a no todos solo por a... quedarse porque es interesante, sí, a mí me interesa también ver cómo, cómo va a terminar el proceso, porque no estoy muy familiarizada con Eclipse. Ya, estupendo. Entonces, bueno, ya tenemos el plan calculado, genial, tenemos aquí la dosis, la vamos a poner, vemos. Y bueno, podemos evaluar, digamos, hay tres maneras de evaluar, son complementarias. Una, obviamente, vamos a mirar nuestros targets y los ISO2 lines, a veces a mí me gusta el color wash. Entonces sabemos que nuestra prescripción era a 60 y a 54. Lo voy a poner en absoluto y vamos a ver, lo ponemos un poquito por debajo de 60 y vemos cómo cubre, digamos, nuestro creativity. Entonces, queremos ver que lo cubre completamente, queremos ver que no sale demasiado. Para eso teníamos también esta máxima dosis en este otro target, para evitar que, digamos, porque ese target tiene que recibir dosis, pero no tan alta como el 60, ¿no? Entonces, vemos que está bastante bien, bastante conformal. Aquí sale un poquito más, pero nada demasiado. Y de nuevo es un poquito por debajo de la prescripción, ¿no? Cuando nos acercamos a la prescripción, debería empezar a estar incluso más. Entonces, bueno, es una forma de evaluar. Siguiente nos iríamos al nivel de 54, un pelín por debajo, y vemos cómo cubre nuestra target de 54. De nuevo, viendo que esté alrededor, que no salga demasiado, va a haber un poquito de margen con la de 60, porque obviamente aquí queremos 60, entonces va a bajar un poquito ahí, pero nada que sea muy dramático.
Estupendo. Entonces, bueno, esta es una forma. También ver los ISO2 lines, asegurarnos de que, bueno, ese 50% no entra en ningún caso en el área cerca del core, que siempre queremos evitar para casos. Si ponemos una estructura un poquito más grande. Entonces, bueno, esta es una forma de evaluar. Vemos que tenemos buena cobertura. Podemos ver nuestros Preguntaron un DVH. momentico que si estás usando Acuros o AAA. AAA ahora mismo. AAA. Es una buena pregunta porque, digamos, es para el test, pero ahora mismo en mi institución estamos comisionando Acuros. Entonces, estamos yendo side by side, digamos, no estamos haciendo todos los tratamientos a la vez. Entonces, recientemente lo comisionamos durante varios meses y ahora estamos empezando, obviamente, a comisionarlo, además enseñar planes de comparación a los doctores y ya estamos empezando a usarlo en planes torácicos. Muy buena pregunta. En este caso es entonces, bueno, aquí en esta pantalla podemos ver el DVH, podemos poner nuestro target, podemos ver nuestros resultados. Al final tenemos un V196 en el 600 y esta es un 90%, ¿no? Entonces el V90 está a 94, que sería el equivalente al V100 de 54. Entonces muy cerca. Siempre se podría retocar. Obviamente siempre en estos planes todos usamos ClearCheck en NYU y vemos lo que cumple y no el doctor puede decidir añadir un comentario si no cumple y decir, mira, no quiero sacrificar este órgano o esta otra constraint, estoy de acuerdo con esto. O lo contrario, pedir que se subas un poquito y luego se pone un comentario en, bueno, no hemos podido llegar a este objetivo de LOAD. O si todo pasa bien, todo estupendo. Pero siempre al final siempre está esa conversación con el médico en planes muy complejos de, bueno, que sobre todo ya cuando llega a casos de radiación y ciertas cosas donde realmente hay que tomar una decisión de si se puede cubrir o cuánto o qué órgano. Entonces, las parótidas vemos que hemos bajado bastante, 20 es un número bueno. Siempre nos gustaría que mantenerla o bajarla un poquito más, como he dicho, si al final se hubiese parado un poco más e intentado tocar un poquito más, llegar más cerca de 24. Creo que Quantec el límite es 26, 24, mucha gente lo usa de nuevo en vuestra institución dependiendo del protocolo, dependiendo si se pueden salvar las dos glándulas parótidas o no. Tenéis que tenerlo en cuenta con esos límites. Te puedo preguntar Sí. porque no estoy segura si esto es antes o después, si preguntó Jaime, Andrés, que si normalizaste el plan ya o si no fue necesario. No, de momento no hemos normalizado. Ahora me estoy enseñando, digamos, los 3 lugares donde puedes un poco evaluar el plan. Obviamente en tus vistas. Yo normalmente miro en la vista axial, mira la isodosis, tu color wash, los niveles, tu DVH y tu panel de dosis, ¿no? Que de nuevo, si tienes una herramienta como ClearCheck digamos, no necesitaste porque directamente puedes tener ahí tus límites. O usas el Clinical Protocol, la herramienta Clinical Protocol de Bari. Pero aquí siempre puedes añadir nuevas columnas, ¿no? Entonces aquí tengo la media, la máxima, pero digamos, por algún motivo quiero ver el volumen que recibe 95%, la dosis que recibe, la dosis está al 95%, la puedes añadir. Ya estaba ahí. Bueno. Pero bueno, la puedes seleccionar, estaba aquí, o la puedes eliminar y puedes evaluar este punto dosimétrico, ¿no? Así que bueno, este sería el plan. Evaluaríamos de nuevo, hemos visto nuestros targets, miraríamos nuestros órganos en riesgo, que estén de acuerdo con el objetivo clínico final y la cobertura. Incluso, normalmente siempre normalizamos o nos fijamos en el PTV, puedes ver cuánto cubre el CTV, siempre va a ser un poco más alto debido a que no hay margen. Y finalmente, si quieres normalizar, digamos que este plan, como ejemplo, digamos, estaba por encima de B195, no estaba como a 96 para el 6000. Digamos que realmente no estaba y dices, no, quiero normalizarlo y ver cómo queda sin reoptimizar, simplemente normalizando. Puedes venir aquí y decir, bueno, quiero que el 100% del dosis cubra 95% de mi target, que es el equivalente a ese B100, ¿no? 95. Yo me gusta primero aplicar antes que a OK, porque aquí va a ver que hay un cambio grande. Este número estaba al 100, ahora está a 100.28. Significa que no ha habido un cambio grande en el plan. Realmente esta normalización la podríamos hacer sin reoptimizar. Si ves que esto salta un 5% y realmente pone 105.95,
estás cambiando mucho tu plan renormalizando. Has Ujú. podido hacer que los órganos suban un 5% de dosis o bajen un... Entonces realmente no quieres entonces normalizar. Quieres volver a tu optimizador, corregir lo que tengas que corregir. Entonces antes de darle a OK, a mí me gusta siempre darle a aplicar y ver cómo este número cambia, porque te va a dar la idea de el plan ha cambiado por un 0,28% al renormalizar. Eso es perfectamente asumible, a no ser que realmente tengas un punto máximo en un órgano en riesgo que realmente tenías que cubrir, ¿no? Pero de nuevo, aquí puedes elegir la normalización. Esa normalización se aplica al target volume que tienes aquí seleccionado. Nosotros normalmente tenemos siempre la dosis más alta. Si quieres ver cómo quedaría el plan con la de dosis intermedia, la puedes seleccionar y luego volverlo a cambiar. Pero bueno, esa sería, digamos, la forma de evaluarlo. Y ahora si decidíamos de que, bueno, queremos intentar trabajar un poquito más esa parótida, se podría ir a otra optimización. Realmente el plan, una 20 y una 26, dependiendo del objetivo clínico, podría ser aceptable también. Entonces, Te no puedo sé si hay alguna preguntar. otra pregunta. ¿Sí? Sí, hay una pregunta que hizo Manuel, creo que fue que en el PTB de baja dosis, ¿hasta qué dosis admites máxima en zonas que están alejadas del PTB de alta dosis? Normalmente el criterio, y de nuevo, depende de clínica a clínica. Creo que RTOG, no, la dosis máxima de los PTV es como un 115%. Realmente casi todas las clínicas que yo conozco y lo que nosotros hacemos, siempre intentas que la dosis máxima no supere el 110%, ¿no? Entonces, eso lo aplicarías a todos tus targets. Y como Manuel incluso mi pregunta ha indicado correctamente, cuando tienes un SIV, siempre lo harías en una zona que no esté directamente tocando el otro target, porque ahí va a ser muy difícil, ahí vas a tener tu gradiente. Pero siempre un 110% aproximadamente ahí o por debajo de ese sería lo más recomendable, ¿no? De nuevo, clínica por clínica y distintas experiencias puede variar ligeramente. También depende del tipo de plan, casos muy sencillos de breath, intentamos bajar un poquito más a 106. Pero sí, 110, para un caso sí, head and neck, normalmente 110%. Y de nuevo no quieres tampoco que el 5%, digamos, aquí por ejemplo voy a poner solo el PT. Digamos Que que si sea un podría, volumen muy alto tampoco, que ¿no? si podrías buscar en tu plan exactamente qué pasó en en este plan particular, qué pasó. ¿Cuál es la Sí, dosis alta que tiene el PTB de dosis baja? ¿Cuál es vamos a ver. yeah, Entonces, por ejemplo, ¿sabes? En la parte que se va al 5% más alto, que sería por encima de 63, está como al 8%, eso está bastante bien. Normalmente no queremos que sea más del 15%, una cosa así, aquí se ha cumplido muy bien. Vamos a ver si podemos... Estamos Sí, se abusando ve. de tu tiempo, pienso, pero bueno. Entonces, bueno, conseguimos una dosis muy buena del PTV 600 por debajo de 110, 108,8%. Estupendo. No, sin problemas. Esto a mí me encanta si es bueno para la audiencia y que les ayude en sus clínicas. No importa en absoluto que nos extendamos. Y ahora vamos a mirar aquí en el 12 el PTV. Y bueno, vamos a mirar porque sabemos que el PTV 54 tiene un overlap. Entonces vamos a mirar a esa estructura PTV 54, ¿no? Y tendríamos un maximum dose de 100.6. Estaríamos justo al 10%, ¿no? Porque esta estructura recibe un 90%, estamos al 100, con lo que estamos a un 10,6. Entonces tenemos un 110,6, que bueno, sería aceptable. Digamos, tenemos el objetivo de 110%. En este caso sería 106, que equivaldría a 110.6% de F54. Sí. Hay una última pregunta que no es de ahora, fue de un poquito atrás, de Alejandro, sobre los pesos. ¿Cómo lucen los pesos de los arcos? Sí, lo ¿Qué podemos pasa poner con ellos? aquí. Bastante similar. Es lo que espera, Bastante sobre todo similar. cuando usas ángulos complementarios. No debería en ningún caso ser uno 400 y otro 200. Ya si empiezas a utilizar técnicas más avanzadas, cuando tengas un PTP muy grande, de bloquear, solo cubrir una parte con un arco o incluso hacer la rotación desde 90 grados, entonces a 100 o 80 y solo cubrir parte del PTV, los pesos pueden cambiar.
por un plan así no deberían ser muy distintos, que es lo que vemos aquí. 371, 348 están dentro de un 10%, que es lo que deberíamos esperar. Y nos puedes enseñar, es para mi curiosidad, el Bing Eye View para ver la modulación de los control points. Sí, podemos hacer un paso rápido. La dosis, simplemente imagino para ver los MLCs. Sí. Y voy a poner la otra target. Esto es una buena práctica. Yo normalmente hago esto con mis checks del plan, ¿no? De simplemente... En este caso no va a ser muy complejo porque mantuvimos los JOTs en la dirección X a unos 16. Normalmente el JOT tracking también lo redujo un poquito. Si tienes un plan muy abierto, tienes que asegurarte de que no se crea un punto vacío grande fuera, pero parece que este plan, el resultado es como esperamos. Es decir, siempre abierto dentro de los targets. No, pero de nuevo, esto es una buena... yo realmente cuando chequeo plan, cuando hago IPCs, es algo que siempre me gusta revisar.